Este miércoles 27 de mayo terminó de emitirse la primera temporada de Los Testamentos. Y esta fue mi reacción al ver esta serie. ¡Dame más! ¡Qué alegría! He disfrutado mucho esta serie y esta temporada. No siempre las series que vemos cumplen con nuestras expectativas, pero esta para mí ha sido una agradable excepción. Me gustó la trama, cómo se contó, las referencias de la serie pasada, la aparición de personajes de la serie pasada, además de que la selección de actores me pareció maravillosa. Actúan muy bien, además de que cada personaje se siente distinto del otro. Hablo sobre todo del grupo de amigas principal, pero también las tías, por supuesto la tía Lidia, e incluso los comandantes. Para los que están un poco perdidos, Los Testamentos es una serie derivada, o sea, un spin-off, de otra serie un poco más conocida llamada El Cuento de la Criada, ambos basados en libros de Margaret Atwood. Debo decir que pocas veces he visto yo un spin-off tan fiel a su trama, sus personajes, su tono y su estética. Me recordó a Better Call Saul con Breaking Bad. Incluso las letras de los créditos tienen la misma fuente, solo que en color morado en vez de color rojo, que creo que era el color que tenía la serie del Cuento de la Criada. Es verdad que esta serie es más iluminada y colorida, pero no mucho más. Dejaron intacto el ambiente opresor de la República de Gilead. Además, como dije antes, hubo fanservice. Y del bueno. Ya me gustaría a mí ver más fanservice en otras series. Ahora vienen unos spoilers, así que sáltate esta parte hasta el minuto que te dejo en pantalla, si es el caso de que planeas ver esta serie. Creo que mi referencia favorita a la serie pasada es la que hace Shu en el capítulo 8 cuando se refiere al vuelo de Los Ángeles. Por cierto, bravo por la actriz de Shu, Rowan Blanchard. Aunque no tiene mucho tiempo en pantalla, se come cada una de sus escenas. Esta mujer es la misma que compartió escena con Sabrina Carpenter en Girls Meets World, o en español El Mundo de Riley. Siguiendo con el fanservice, una curiosidad: la carcelera que aparece en el capítulo 10 es Margaret Atwood, la autora de los libros. Cameo exquisito. La única cosa que no me gustó de esta serie, por decir algo, es que tenía la fantasía, por el libro, de que Daisy fuera Nicole infiltrada. Pero en la serie esto no es así. Y es incluso imposible, ya que entre Hannah/Agnes y su hermana Nicole hay más de 5 años, como 5 años de diferencia por lo menos. Pero oye, sin amar tanto drama. Libro y serie tienen sus diferencias, como cualquier adaptación. Otra cosa que no es un error, pero es algo que sí me gustaría ver a mí, y no veo mucho, que además se arrastra de la serie anterior, es que no profundizan mucho en el sistema político de Gilead. Esto es una demanda más personal, yo lo sé, y no es necesario para la serie, también lo sé, pero me encantaría poder verlo. Me encantaría. Es que yo soy friki de la política, yo soy así. ¿Qué te esperabas? Finalmente, si tengo que escoger a un personaje favorito hasta donde hemos visto, pues me quedo con Marguerite, o sea Daisy, pero cuesta trabajo escoger entre el trío protagonista de Agnes, Daisy y Rebecca. Hasta aquí mi opinión. Sé que no es un gran aporte a la humanidad, pero me apetecía hacer este videito y hablar de esta obra de arte que me ha gustado tanto. Y ya que lo he hecho, quiero hacer un pequeño epílogo para aquellos que todavía no hayan visto esta serie ni tampoco El Cuento de la Criada. Quiero decirte algo que quizás te interese. Pues este universo, que ya tiene 2 series, te lo recomiendo si te gusta el drama y la distopía política. Es posible que no le hayas dado la oportunidad porque creas que es una serie ultra feminista, woke y tóxica, pero no es así. Te lo digo yo, que soy conservador y además, por ende, no soy fan del feminismo. Este universo no solo no es woke, sino que además no es una propaganda política ni moralista. ¿Es feminista? Sí, pero moderadamente. No es el asunto más importante. La historia, de hecho, es más crítica con la dictadura y con el extremismo religioso. De hecho, el gobierno de este país ficticio de Gilead es machista por su interpretación literal de la Biblia. ¿Te das cuenta
La raíz del mal está en el fundamentalismo. Y como es de esperarse, las mujeres no son las únicas perjudicadas en esta historia. Solo que esta historia se centra sobre todo en la experiencia de las mujeres. A mí me llegó a sorprender lo no woke que era este universo cuando empecé a ver El cuento de la criada, porque desde fuera me lo parecía, pero afortunadamente le di la oportunidad y resultaba que no lo era. Algún que otro personaje sí, obvio, pero esto no tiene nada que ver, eso es la caracterización de ese personaje, no la serie, no el mensaje de la serie, ni tampoco el tono, ni la finalidad. Desde luego, en esta serie no vas a ver a mujeres buenas contra hombres malos. Aquí hay mujeres buenas y mujeres malas, y hay hombres buenos y hombres malos. Y tranquilo, los hombres buenos no son hombres deconstruidos, son hombres normales. Y ya ese era el pequeño epílogo que quería decir acá al final. Espero que el video te haya gustado. Si ya viste estas series o las quieres ver, házmelo saber en los comentarios. ¿Te gustaron o no? Si no las has visto, ¿cuáles son tus expectativas? También hazme saber si quieres más videos de este universo en este canal. A mí me gustaría mucho. Pudiera hacer un video, por ejemplo, hablando de uno de los personajes. Una vez más, yo soy Miguel y esto es la sucursal del reino. Que la paz sea contigo.